Bien, buenos días a todos. Nuevamente los que no les habíamos saludado, buen día. Vamos a entrar de lleno a Efesios 6 del 1 al 4, la etapa final de esta enseñanza de padres e hijos. Y vamos a darle lectura, dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ya vimos lo que corresponde a las esposas, a los esposos y a los hijos. Ahora estamos viendo lo que nos corresponde a los padres, como padres llenos del Espíritu, guiados, gobernados por el señorío de Cristo, porque ese es el mandato, esa es la voluntad de Dios en Efesios 5:18, que seamos llenos del Espíritu. Y vimos hace 8 días primeramente lo que no debemos hacer como padres. ¿Y qué es lo que no debemos hacer como padres? Dice la palabra de Dios, Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Lo que no debemos hacer como padres es provocarlos a ira. Vimos que provocar a ira es hacer enojar, hacer encolerizar, amargar, hacer enojar, provocar amargura. Y veíamos hace 8 días que la falta de disciplina en los hijos, que la falta de un trato justo y de amor es lo que comienza a generar en un hijo la ira, el enojo, la amargura en su corazón. Ya no voy a tocar en lo que ya hablamos hace 8 días, pero vimos claramente cómo pues el papá, la mamá debemos ser justos con los hijos. Un trato justo, un trato con disciplina, un trato con amor. Debemos cuidar la manera como les hablamos, la manera como los tratamos. Este versículo o esta primera parte del versículo podríamos leerla así: padres, no hagan que sus hijos se llenen de enojo, de ira con lo que ustedes les dicen o hacen o con la manera en que los tratan. Tenemos que pedir mucha sabiduría para ejercer una autoridad con justicia, con amor, con disciplina, porque esos hijos son una herencia que Dios nos ha dado. Ahora vamos a ver esta mañana la segunda parte. Efesios 6:4 en la segunda parte dice lo que sí debemos hacer. Y dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En términos muy claros, el papá, la mamá que cumplen este mandato de criarlos en disciplina y amonestación del Señor, estará evitando provocarlos a ira. Un trato que no es en disciplina y amonestación del Señor provocará a ira a nuestros hijos. ¿Qué es criarlos? ¿Qué es la palabra clave en todo esta segunda parte? Y quiero ser muy claro, esta palabra criarlos es muy amplia en el original griego. Esta palabra criarlos, porque si bien los papás dicen, pues yo crié a mis hijos, los mantuve, les di carrera, vamos a ver completamente qué es criarlos. La palabra criarlos es una palabra que ya hemos estudiado del griego ektrefo. Ektrefo, y fíjense lo que significa esa palabra: llevar hacia la madurez. Significa entrenar, sustentar, acariciar. Significa también, fíjense, alimentar, sustentar. El papá, la mamá, como padres estamos obligados a criar a nuestros hijos, a llevarlos a su madurez, a entrenarlos, a sustentarlos. Y la palabra también habla de acariciar, porque esto debe hacerse con amor. Ahora, algo muy importante aquí, escuchen, y en esto quiero centrarme ahorita en esta parte. Debemos llevar a nuestros hijos a su madurez, escuchen, en 3 aspectos: el aspecto físico, el aspecto espiritual y el aspecto intelectual o mental. Y vamos a sustentarlo con la palabra de Dios. Como padres estamos obligados a llevar a nuestros hijos a su madurez espiritual, mental y física.
Porque la palabra de Dios nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:23 que es como seres humanos Dios nos creó o estamos conformados por tres partes. ¿Cuáles son? Espíritu, alma y cuerpo. Nosotros como padres somos una herramienta en manos de Dios para llevar a nuestros hijos a la madurez espiritual en su alma y en su cuerpo. Eso dice la palabra de Dios. Tenemos que hacer lo necesario bíblicamente para que ellos maduren en esas tres áreas. El área espiritual, número uno, el área espiritual, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Presentarles el evangelio de Jesucristo. Porque ¿cómo nacemos todos? Efesios 2:1, muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros, incluidos nuestros hijos, nacen y nacemos como muertos espiritualmente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer y la gran responsabilidad de criar a nuestros hijos es presentarles el evangelio de Jesucristo. Y una vez que ese hijo se arrepiente de sus pecados y cree en el evangelio, necesitamos seguir alimentándolo espiritualmente. Entonces, la primera área importantísima que debemos cuidar es la espiritual. Presentarle el evangelio de Jesucristo para que nazca de nuevo, y una vez que nació de nuevo hay que alimentarlo. ¿Con qué alimento? La palabra de Dios es el alimento que les hará crecer y madurar espiritualmente. Recuerden que Cristo dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ya una vez que han nacido de nuevo, nuestra responsabilidad va a ser alimentarlos espiritualmente en la casa, enseñarles la Biblia, tener un devocional, llevarlos a la iglesia, etcétera, etcétera. Es nuestra responsabilidad llevarlos a la madurez espiritual. En el alma se refiere a la mente, al intelecto, a las emociones. En el griego es la psique. De ahí viene psicología. Lástima que la psicología se ha apartado de los valores bíblicos, pero la palabra psique significa alma, el intelecto, las emociones. Es nuestra responsabilidad, y ahorita voy a hablar de eso un poco más, pero llevarlos a la madurez intelectual y mental también. Fíjense qué interesante. No es nada más darles dinero para que sean mantenidos, va mucho más allá. Y el cuerpo, pues creo que es claro, que como padres somos responsables de llevarlos a la madurez física, de alimentarlos, de vestirlos, de darles un techo, de cuando se enferman, ¿qué hacemos? Los llevamos al doctor. O sea, es nuestra responsabilidad llevarlos a una madurez física. Eso significa la palabra criar. Alimentar, sustentar, significa llevar a la madurez con cariño, de una manera amorosa, para que ellos crezcan fuertes y sanos espiritualmente, físicamente e intelectualmente. Eso dice la palabra de Dios, que es una obligación ¿de quién? De los padres. O sea, no es un favor que les hacemos. No es de, ay, es que como soy un buen padre, te hago el favor. Porque miren, un día me contó un joven que su papá, bien enojado, le dijo, es que yo te di una carrera y yo te vestí, durante 20 años te alimenté y me pagas así. Ah, o sea que el papá lo hizo para que le pagara. ¿Por qué debemos hacerlo los padres? Porque Dios nos lo manda. Punto. Como ellos respondan a lo que hacemos, será su responsabilidad y le darán cuentas a Dios. Pero como papás, es decir, no es que somos muy buenos por alimentar a nuestros hijos o llevarlo al doctor cuando está enfermo o comprarle unos zapatos cuando ya no tiene. Es nuestra responsabilidad. Dios nos dejó a los hijos, dice la palabra de Dios en el Salmo 127:3, como una herencia. Una herencia que tenemos que cuidar, que tenemos que llevar a la madurez, que tanto física como espiritual, como mentalmente. Mientras están bajo nuestra autoridad, es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, si como padres cumplimos esa responsabilidad cabalmente, es muy probable que ese hijo en respuesta honre a su padre y a su madre.
ese hijo en respuesta a la enseñanza, a la crianza, responda igual, pero puede suceder lo contrario. Pero yo no lo debo de hacer como padre esperando que el resultado sea esa. Yo cumplo lo que dice la palabra de Dios y el resto lo dejo en manos del Señor. Pero es nuestra responsabilidad. Y ya ese hijo, si nace de nuevo, crece, madura, honrará a su padre y su madre, pero lo hará no como un pago, ni tampoco porque el padre le exige. Es que me debes de honrar. El hijo lo hará porque fue criado, fue entrenado, fue alimentado física, espiritual e intelectualmente. ¿Es claro? Como padres lo hacemos porque Dios nos lo manda. Por supuesto que un padre desea que la respuesta sea corresponsable, ¿no? Así como yo doy, pero no debemos hacer con esa esperanza, sino porque es lo que Dios nos manda y de eso Dios nos va a pedir cuentas. ¿Cuántos hijos hay que tienen padres que los instruyen bien, que los enseñan la palabra, que los alimentan, los cuidan y se rebelan y se olvidan de los padres? ¿Cuántos hijos hay que tuvieron malos padres, pero vienen a Cristo y aman y honran a sus padres? Entonces, como papás debemos cuidar nuestra parte y nuestra parte es criarlos. ¿Queda claro lo que es criarlo? Criarlo es hacer todo lo necesario bíblicamente como papá, como mamá, para que mi hijo llegue a la madurez física, espiritual e intelectual. Porque eso significa la palabra, esta palabra, regresando allá a Efesios 6:4, esta palabra criar, ectrefo, en su raíz significa sustentar. Fíjense qué interesante, porque si recuerdan esa palabra, la vimos cuando vimos las responsabilidades del esposo. Y en lugar de traducirse como criar, se tradujo como sustentar. Vamos a leerla para recordar la responsabilidad del marido. Y dice, y vosotros, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la que sustenta. Es la misma palabra griega, ectrefo. La sustenta, la cuida, la alimenta, le provee, la lleva hacia la madurez y la cuida como también Cristo a la iglesia. Entonces, es responsabilidad de todo padre y de toda mamá sustentar a sus hijos, criarlos, llevarlos a la madurez, enseñarles, criarlos, cuidar tanto el área física de nuestros hijos, el área espiritual, por supuesto, muchísimo, muy importante, y también la parte intelectual. Y de esta parte quiero enfocarme un poquito. Por lo siguiente, porque en llevarlos a la madurez, es importante entender que es nuestra responsabilidad darle herramientas a los hijos para que se desenvuelvan en este mundo. Equiparlos. ¿Cómo? Con enseñanza, con instrucción académica, prepararlos, que tengan un oficio, una preparación para que se desenvuelvan en este mundo. La responsabilidad de ello, ¿de quién es? De los papás. Con sabiduría, los padres bíblicamente estamos obligados a que se preparen para desenvolverse en este mundo. En la medida de nuestras posibilidades, darles un oficio, una carrera, estudios. A veces hay quien no puede, pero en la medida de lo posible, darles todas las herramientas para que se desenvuelvan en este mundo y sirvan a Dios con la carrera, con la profesión que Dios les da. Bíblicamente significa criar también, o sea, la parte física que es clara, alimentarlos, vestido, casa, sustento, la parte espiritual, la palabra de Dios, la enseñanza, que vengan a Cristo, dejarles claro el evangelio, y la parte del intelecto, del alma, es nuestra responsabilidad cultivarlos. ¿Para qué? Para que estén preparados para desenvolverse en este mundo. Ahora, antes de avanzar un poquito, en Efesios 6:1 y en Efesios 6:4 utiliza la palabra hijos, y esto va a ser importante entenderlo, porque la palabra hijos que se utiliza tanto en Efesios 1 como en Efesios 6:4 es tecnón, y es importante porque se refiere a hijos varones y a hijas mujeres. Esta palabra hijos abarca hombres y abarca mujeres. ¿Por qué es importante la observación? Porque tanto en aquellos tiempos,
en la cultura griega, en la cultura romana y en la cultura judía, como sucede en muchas áreas de nuestro país también y en otras regiones, decían, la mujer se va a dedicar al hogar, así es que no hay que prepararla intelectualmente. Que sepa planchar, que sepa lavar ropa y se acabó. Porque a los únicos que preparaban para ello intelectualmente era a los varones. Y la Biblia dice que debemos criar a los hijos, y criar significa pues llevarlos a una madurez intelectual. Hijos e hijas, hombres y mujeres. Qué interesante, miren. Cierto es, y lo hemos estudiado, que la mujer cuando se casa tiene una prioridad. ¿Cuál es? El esposo y los hijos. Pero eso no quita la verdad de que los padres debemos equiparla con una profesión, con un oficio, con una carrera, para que aún como madre pueda usar en beneficio de su familia lo que aprendió. Pueda en un momento dado ser un recurso. Muere el esposo. ¿Y qué hace? Por supuesto, la gracia de Dios nos sustenta, pero si Dios usó a esos padres para equiparla, tendrá herramientas para desenvolverse, aún como madre, sin descuidar sus prioridades, como la mujer virtuosa. La mujer virtuosa, ¿se acuerdan que la estudiamos? Se levantaba de madrugada, cosía la ropa de sus hijos, les hacía abrigos muy ricos para el frío, tenía su comidita, pero tenía sus negocios, es decir, tenía cierta preparación. Entonces, sí, bíblicamente la mujer finalmente se dedicará como prioridad al esposo y a los hijos, pero es importante como padres las equipemos también a las hijas, no solo a los varones. Yo sí conozco familias que dicen, no, a la hija nada más le dimos la secundaria y la prepa, porque va a terminar planchando. ¿Qué es eso? ¿Dónde dice eso? Aquí dice que los criemos. Su principal responsabilidad si se casa, y si no se casa, ¿de qué va a vivir? Por supuesto que es la gracia de Dios. Entonces, esta palabra criar, pues implica su educación académica, tanto de hombres como de hijos. Hijos como de hijas. ¿Es claro? Miren, yo no sé si sepan, pero mi esposa y yo estudiamos comercio internacional y no hacemos negocios internacionales, ni mucho menos, pero algo de lo que aprendimos aplicamos. Pero además yo no sé si sepan, la mayoría, pero mi esposa entre ratos libres, las noches y ahí se da sus tiempitos, está muy avanzada en su carrera de nutrióloga. Y nos ha bendecido a la familia. Y 2 veces a la semana, sin descuidar a mis hijas, porque están en una clase de ballet y en otro momento están conmigo, da consultas de nutrición. Y es más, ya le tocará a ella, no está anunciarlo, ella tiene el deseo de dar consultas, por supuesto, gratuitas a los hermanos aquí en la iglesia. O sea, se fijan cómo se puede ser de bendición, y yo les puedo decir que mi esposa está dedicada a mis hijas y cumple su labor conmigo como esposo. Pero se dan cuenta cómo sí se puede preparar, que a veces de pronto dicen, entonces la mujer nada más va a planchar y trapear. No, yo lavo ropa. Bueno, Huber. Entonces, esta palabra, Efesios 6:4, criar, habla pues de darles la instrucción académica, oficio, carrera, que les permita desenvolverse en la vida. ¿Es claro? Eso es lo que dice la Biblia aquí en Efesios 6:4. Qué maravilloso, qué clara es la palabra de Dios. Por supuesto, eso cayó como bomba en aquellos tiempos. Cuando Pablo les dice a los de Éfeso, a ver, críen a sus hijos y a sus... Ellos entienden qué es criar, ellos entienden en el idioma que les habla que criar es llevarlos a la madurez física, espiritual e intelectual. Pero la cultura les decía que no, la mujer, pues ¿para qué? No, ¿para qué? No, claro que sí tiene un propósito y debemos criar a hijos e hijas por igual, darles herramientas que les ayuden para desenvolverse en este mundo y servir a Dios con la profesión, oficio o carrera que Dios permita tener. Amén. Ahora, no está de más insistir y enfatizar que el principal objetivo con nuestros hijos es guiarlos a Dios. Es llevarlos a los pies de Jesucristo. Es su vida espiritual, por supuesto. Más importante que la carrera que va a estudiar es su destino eterno. ¿De qué nos sirve un doctor y posgrados
si se va a condenar. Pero lo uno no quita lo otro, pero el propósito principal que uno tiene en su corazón es que mi hijo, que mi hija rinda su vida a Jesucristo. Lo demás, el Señor la va a guiar, el Señor lo va a guiar porque le estamos preparando espiritualmente. Amén. Entonces, ¿queda claro lo que es criar? Llevarlos a la madurez es nuestra responsabilidad, no es una gracia que nosotros somos. Ay, pues, jamás reclamemos a nuestros hijos lo que hagamos. Dios nos lo mandó, punto. Ahora alguien me puede decir, es que no sabe, ya tengo un hijo, es mayor de edad, no da no da golpe. Bueno, con sabiduría hay que tomar medidas muchas veces, ¿no? A mí mi mamá un día me dijo, tú ya no puedes estar aquí. Faltaba yo a las reglas de la casa, problemas de alcoholismo, no daba una y me dijo, aquí ya no puedes estar. Claro, no tenía 4 años ni 5 años, ya era mayor de edad. Pero se toman medidas con sabiduría que Dios nos dé. No, el hijo ya tiene 25, 28 años y quiere que le den para sus chicles. Ya un hijo que si lo hemos equipado, si lo hemos preparado, ¿verdad? Le ayudamos, lo ayudamos a arrancar, pero ya él puede poco a poco ir sosteniéndose, poco a poco ir obteniendo sus ingresos, incluso, ¿por qué no?, apoyar a la casa, si le enseñamos estos principios y estos valores bíblicos. Entonces, todo esto es criar, nada más criar. Ya no hemos visto en disciplina y amonestación del Señor, ahorita vamos para allá, pero la pura palabra criar es una gran responsabilidad. Criar hijos. Criar hijos. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo debe ser esa crianza? Efesios 6:4 y dice la palabra de Dios: hijos, vosotros padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué debemos hacer? ¿Criarlos en qué? Disciplina y amonestación, ¿qué? Del Señor. Déjenme empezar por lo último. La disciplina y la amonestación deben ser ¿de quién? Del Señor, o sea, ¿de acuerdo a qué? A la palabra de Dios. Es que a mí me dijo mi vecinita que el hijo, para que agarre la onda, lo mande al hoyito, ahí 5 horas, ahí en un agujero, para que medite. No, tenemos que buscar en la palabra de Dios la dirección para disciplinarlos y amonestarlos. Aquí está la fuente de instrucción más segura a la que tenemos que estar atentos. Pastor, ¿cómo hago para criar a mis hijos en disciplina y amonestación? Aquí está la palabra. Debe ser de acuerdo a lo que el Señor dice, y lo que el Señor dice ya está aquí escrito. Facilita nos las dejó. Ya está escrito. Hay que leerle, hay que escudriñar. Pero hoy muchos papás, incluso cristianos, andan buscando criar a sus hijos en disciplina y en amonestación, pues según el psicólogo, según el pedagogo de su escuela, según el terapeuta, y andan buscando la información fuera de la palabra de Dios, cuando aquí está cómo criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿O acaso sabrá más el psicólogo de la escuela de mi hijo de cómo debo de educar a mi hijo que Dios? ¿Sabrá más? No es que estudió, sí, pero ¿qué les enseñan en esa carrera? Entonces, la disciplina y la amonestación debe ser del Señor. Debemos orar, venir a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? La palabra de Dios tiene el cómo, el por qué, tiene la forma, cómo debemos criarlos. Tenemos que venir a la palabra de Dios, escudriñarla, pedir consejería pastoral, porque la palabra de Dios es la fuente más confiable, perfecta y segura. Aquí está, no necesito andar buscándole el último libro o la revista Padres e Hijos. Así hay una revista. Bueno, ya hoy en día casi no se consume en papel, pero yo me acuerdo que en los puestos de revista Padres e Hijos, y luego ves, y cada consejo, quizás por ahí pudiera rescatar alguno que tenga un fundamento bíblico, pero la gran mayoría, así llegó un día una mamá. Me dijo: pastor, usted nos enseñó con la Biblia que la disciplina y la corrección, y me dijo la psicóloga de la escuela que cuidadito y castiga a mi hijo. Entonces le digo: no me creas a mí, velo aquí en la Biblia. ¿A quién le crees? ¿A la psicóloga de tu escuela o a la palabra de Dios? Entonces, la disciplina y la amonestación debe ser del Señor, de acuerdo a lo que el Señor enseña, que finalmente tiene como objetivo, ¿saben qué? Llevarlos a que cada día se parezcan más a Cristo.
Eso debemos ser nosotros como padres, un instrumento en las manos de Dios para llevar a que nuestros hijos se parezcan más a Cristo cada día. Porque esa es la meta. Efesios 4:13, ¿qué dice? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Efesios 4:13, ahí está enseguida después de esos versículos. Dice, hasta que todos lleguemos, o sea, no solamente nuestros hijos, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta? Parecerse al predicador que sale de la tele, al pastor de la iglesia, a la tía Lupita. ¿Cuál es la meta? Que se parezcan a Cristo. Esa es la meta. Y aquí están las instrucciones. De hecho, es la meta para todos. Nosotros comparemos cómo va mi madurez respecto a quién. Respecto a Cristo. Porque a lo mejor si me comparo con la hermana Richelieu, pues a lo mejor soy más maduro que la hermana Richelieu. Pero ¿qué tal que la hermana Pereira? No, esa sí ora todos los días. Entonces, no, mi parámetro es Cristo. Con la gracia, con la dirección de Dios, puedo yo crecer y madurar. Solo que la responsabilidad, cuando los hijos dependen de nosotros, gran parte de la responsabilidad está en nosotros. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor que los lleve a parecerse a Cristo. Porque ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Se acuerdan de Romanos 8:29? Fíjense lo que dice. Está hablando de nosotros los cristianos. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Fíjense para qué trazó un camino Dios en nuestra vida. Para que fuésemos hechos conforme a la ¿qué? La imagen de su Hijo. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen. ¿Se acuerdan qué significa esa palabra imagen? La palabra eikon, de donde viene la palabra ícono, y significa una calca, una copia. Dios quiere que nosotros cada vez nos parezcamos más a Cristo, como una calca, como una copia. Y eso es para todos, pero nosotros como padres debemos ser un instrumento para que nuestros hijos lleguen a ese propósito. Dios nos los dio, es una herencia de la que nos va a pedir cuentas. Entonces, es claro cómo debe ser, regresando a Efesios 6:4, la disciplina y la amonestación debe ser de acuerdo a ¿qué? Al Señor, es decir, a su palabra. Por eso veíamos hace unos días Deuteronomio 6:6, que dice, nuestra herramienta pues es la palabra de Dios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo momento la palabra, aquí están las instrucciones del Señor para guiar a nuestros hijos. Ahora, vamos hacia la parte final de este versículo. Dice, y vosotros padres, criadlos, primero dice, ¿en qué? En disciplina. Vamos a entender qué es la disciplina, la palabra que aquí se utiliza. La palabra que se utiliza es paideia. De ahí viene la palabra pedagogía, pedagogo. Paideia. Y esa palabra significa, fíjense, educación, tutoría, enseñanza, corrección. Se los voy a explicar bien sencillo qué es la disciplina. Bíblicamente, la disciplina tiene dos partes. La primera es la enseñanza. A ver, hijo, te voy a enseñar lo bueno, lo malo. Esto es lo que Dios quiere de tu vida. Estas son las reglas de la casa. Mira, en esta casa, porque estamos basados en principios y valores bíblicos. Esto sí se puede, esto no se puede, esto no lo debes de hacer, esto sí lo puedes hacer. ¿Eso cómo se llama? Enseñanza. Y le enseñamos muchas cosas a lo largo de su vida. Cuando son más pequeños, pues les enseñamos desde hablar. Hijo, no toques ahí, no agarres acá. Ya más grandecitos, otras reglas más, por decirlo de alguna manera, sofisticadas. Pero toda la vida la disciplina es enseñanza. Pero la palabra paideia significa también corrección. Es decir, una vez que yo le enseño y le doy instrucciones, si el hijo no obedece, ¿qué debe haber? Corrección, entiéndase castigo. Así es la disciplina bíblica. Le enseño que sí, le enseño que no, le enseño lo que... A ver, hijo, todos los lunes a las 4 de la tarde que llegues de la escuela y hagas tu tarea, debes lavar los trastes.
Y te voy a enseñar, mira, agarras el zacatito, digo, estoy poniendo un ejemplo muy práctico, y le enjuagas poquita agua, porque hay poca agua, ya ves que allá en el norte casi no hay, ahorras, todo muy bien. Y el hijo, sí, papá, entendiste, ya que entendió, ya que dediqué tiempo a dar una instrucción desde algo tan sencillo como cosas más complejas, cuando no obedece, bíblicamente debemos aplicar castigo. Y se le dice desde la enseñanza, hijo, si no lo haces, va a haber castigo. A lo mejor la primera se le da un chance, ¿no? La compasión, ay, mamá, es que no supe lavar aquí, sí, porque te quedó ahí el jitomate de la comida de hoy. No, pues mira, le tallas, no le vas a castigar en ese momento, ¿verdad? Le das una oportunidad, Dios es misericordioso, es paciente, pero debemos asegurarnos que una vez que tienen la enseñanza, si no quieren obedecerla por necios, por rebeldía, debe haber castigo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, que es disciplina. Es enseñanza acompañada de castigo cuando el hijo no obedece la enseñanza, no cuando no la entiende. Porque a veces a lo mejor tenemos un hijito pequeñito y no entendió y ya le dimos con la vara y el hijo se saca de onda. ¿Y por qué me pegó? No entendió. Por eso la palabra disciplina es bien importante, mis hermanos. Debemos asegurarnos de enseñar con claridad. Insisto, los principios bíblicos, las verdades. Mira, hijo, esto no agrada a Dios. Mira, aquí en casa esto no lo permitimos ver. Mira, acá esto sí puedes hacer. O sea, en la casa debe haber reglas y debemos enseñarlas, pero deben saber que cuando ellos desobedecen, hay castigo. Eso enseña la palabra de Dios. Debe haber castigo. Es el sistema de disciplina que Dios estableció. Enseñanza y castigo cuando no obedecen. Pero es que me dijo la pedagogía de hoy, dice que si no obedecen, porque mi hijo va en una escuela Montessori y ahí le dicen, ¿han visto luego cómo le dice? Los dejan hacer lo que quieran, que si el hijo no quiere hacer, el niño no quiere hacer nada. Así me lo platicó un papá. Va en una escuela Montessori. Entonces de repente le dicen, ay, tienes que hacer este ejercicio. No quiero. Ah, está bien. Lo dejan. Que porque así es el método. Y al rato va a querer, al rato va a querer. O sea, ni hay buena enseñanza ni hay disciplina. No debemos ser papás Montessori. Debemos ser papás cristianos que enseñamos, que corregimos, pero de verdad, mis hermanos, dice Proverbios 13:24, que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Debemos asegurarnos de aplicar la corrección o el castigo cuando se lo merecen, porque los hijos son bien abusados para evadir el castigo. Desde el hijito de 2, 3 años que te hace ojitos, dices, ay, no, ¿quién le voy a dar? Hasta el hijo más grande que se da sus mañas para evitar el castigo. La palabra de Dios, insisto, ahí lo dice con toda claridad, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. La Nueva Traducción Viviente dice, quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. La traducción lenguaje actual fue muy práctica en su versión y miren lo que dice, si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Entonces, el castigo es esencial en la disciplina cuando no obedecen, cuando no quieren atender las instrucciones. Esa es la disciplina del Señor, porque dice que disciplinemos y amonestemos que sea del Señor. Entonces, la disciplina es enseñanza, paideia, pero corrección cuando no quieren obedecer. No debemos de tener el castigo. Es que se me hace el corazón de pollo. Si lo amas y ya neciamente desobedece, hay que aplicar castigo. Es la manera como Dios nos trata también. Hebreos 12:5. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y aquí habla de castigo. Ni desmayes cuando eres, ¿qué? Reprendido por él. Y dice el versículo 6, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina.
Y por si queda duda de lo que es disciplina, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel al que el padre no quiere disciplinar? Pues no es su hijo, ¿no? Si siguen leyendo, dice, pues sería un bastardo, ¿no? Yo disciplino a mis hijos. Al que no es mi hijo, bueno, igual le digo a su mamá, oiga, ve a su hijo, ¿no? No me toca disciplinar al que no es hijo, porque por eso dice, ¿qué hijo es al quien el padre no disciplina? O digámoslo de otra manera, ¿qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? Entonces, si se fijan, debe haber enseñanza, pero bíblicamente debe haber castigo. Eso es lo que significa Efesios 6:4, regresando a Efesios 6:4, criarlos en disciplina. Tenemos la responsabilidad de enseñar. Enseñar, todo el tiempo enseñamos a los hijos, pero decirles claramente, cuando no obedezcan, va a haber consecuencias, siempre. Y aunque no los veamos, ¿quién sí los ve? Dios. Dios. Entonces, la disciplina incluye castigo. Por eso dice Proverbios 22:6. Fíjense la unidad de la Biblia. Instruye al niño en su camino. ¿Saben qué es instruir? Esta palabra hanak del hebreo es similar a disciplinar. Entonces, cuando dice aquí la Biblia, instruye al niño en su camino, sabemos que el camino, el único camino es el camino de Dios, Jesucristo es el camino, o sea, instruirlo en el verdadero camino. Pero la palabra instruir, hanak, en el hebreo significa enseñar y corregir, enseñar y castigar. ¿Qué va a pasar cuando yo, fíjense la importancia de la correcta disciplina? Cuando yo enseño a mi hijo el verdadero camino, el camino de Dios, el camino de la palabra de Dios, lo instruya y lo corrijo cuando no hace lo correcto, ¿qué va a pasar? Que aun cuando sea viejo, ¿qué va a pasar? No se va a apartar de él. No se va a apartar de él porque recibió qué instrucción. ¿Y qué es instrucción? O sea, no nada más le dije, mira hijo, haz esto, mira hijo, no hagas aquello. No nada más lo dije, cuando desobedeció, discipliné. Esa correcta disciplina hará que cuando mi hijo sea viejo no se aparte del camino del Señor. Veámoslo de otra manera. Si no instruimos correctamente, se van a apartar del Señor. Ahí están las dos partes. De ese tamaño es la responsabilidad que Dios nos dio como padres. Está en juego su destino eterno, para decirlo de manera práctica. Y Dios nos quiere usar como un instrumento en sus planes para que nuestros hijos vengan a Cristo y sepan el camino. Pero debemos instruir, debemos enseñar y debemos castigar cuando hay desobediencia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es exactamente igual a la palabra disciplinar. Hay que enseñar y hay que castigar para que cuando sean viejos, ese hijo no se va a apartar del camino del Señor. Ese es el tipo de disciplina que nos enseña la palabra de Dios. Y debemos tener un corazón de amor, pero un corazón firme, ¿verdad? Hijo, desobedeciste, hay un castigo. A veces será la vara. Miren, Proverbios 26:3, miren lo que dice. Proverbios 26:3. El látigo para el caballo, no para el hijo. El cabestro para el asno y la vara ¿para quién? Para la espalda del necio. Ahora, la vara no es el palo de la escoba, el cinturón con una hebilla de esas que dejan marca, ni la chancla ni el zapato. ¿Saben que la vara en el original hebreo era un shevet, que era la rama brotante de un árbol? Una ramita, no era el tronco, ¿sí? Pero la palabra vara implica un castigo. El objetivo no es lastimar ni dañarlo físicamente. El objetivo es hacerlo reflexionar a través del castigo. Insisto, la vara era el shevet, la ramita. Hay un árbol, hay unas ramitas y hay unas varas, ¿no? Era la ramita, era darle para que hacerlo reflexionar en su mala conducta. No es el palo de la escoba. Un día yo supe del caso, porque me tocó atenderlo, de un papá que le dio vara a su hijo, pero no era vara, sí agarró literalmente el palo de la escoba y le fracturó el brazo.
Eso no es lo que nos está pidiendo la Biblia. Ahí hay un malentendido y entonces hay papás que en su ira, ahora sí, y les dan hasta que les dejan morado y le tienen que poner fomentos de hielo. No, el propósito no es herir, el propósito no es lastimar, el propósito es hacer reflexionar. Y vara se puede traducir como castigo. A veces tenemos que buscar en oración, ¿verdad? El hijo está creciendo. ¿Qué otro castigo que lo haga reflexionar? A ver, agárrate con la vara el Chevet al de 22 años. Se va a reír. A ver, dame más, ¿no? Hay que buscar un castigo que lo haga reflexionar. ¿Cómo? Santiago 1:5, hay que pedirle sabiduría a Dios. ¿No? Pídala, ¿tiene alguna falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Pero vean qué interesante, porque sí, de pronto había generaciones de cristianos de antaño, quizás no tenían tanto acceso al griego, al hebreo, que literalmente usaban unas varas que llegaba el hijo cojo. Y ¿qué pasó? Es que me dieron vara. Entonces debe ser un castigo. Sí duele, el castigo duele, pero no es lastimar. No es lastimar, pero la palabra vara, aquí también insisto, se debe traducir como castigo. No obedeciste, hay un castigo. Y hay hijos que les duele más otro tipo de castigo. Hay que ver qué castigo le podemos dar que lo haga reflexionar. Porque, repito, Proverbios 13:24, el papá, la mamá que detiene el castigo, aborrece a su hijo. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Entonces queda claro que es la disciplina paideia de Efesios 6:4, enseñanza. Porque si no le enseñé y ya le di porque hizo algo que ni sabía que estaba mal, ¿y por qué me pegaste? Pues está mal, pues no sabía. ¿De quién es la responsabilidad de enseñar? Del papá. Ya una vez que enseñamos, ya una vez que lo entendieron, se le dice, la próxima vez que desobedezcas, va a haber un castigo. ¿Y con qué me vas a castigar? Ya le pediré sabiduría a Dios. Ahora es importantísimo que papá y mamá estén de acuerdo en la disciplina que van a aplicar. Porque ¿qué pasa? De repente el papá, y lo voy a disciplinar. No, y no se ponen de acuerdo, hasta el hijo agarra partido. No, mi mamá es mejor porque no me disciplina. ¿Sí o no? Entonces, los papás debemos estar en un mismo sentir. A ver, estas son las reglas y vamos a aplicar un castigo. Y a veces a lo mejor la mamá es más sentimental. Es que mira sus lagrimitas, ¿no? Aguántate. Ya después vamos y lo acariciamos. Mira, hijo, te di esta disciplina, este castigo porque desobedeciste. Y le explicamos, mira, Dios también al que ama disciplina. Y tenemos que hablarlo. O sea, no se trata de darle el castigo a la disciplina y dejarle hablar 10 días. Así hay papás, ¿no? Al rato vas, lo abrazas, le explicas, mira, te amo. Y porque te amo, te discipliné, porque Dios hace lo mismo. Entonces, esa es la disciplina bíblica. Ahora, fíjense, para irnos sobre el final, dice que los criemos en disciplina y ¿qué? Amonestación del Señor. Esta es la crianza que debemos dar a nuestros hijos. Disciplina y amonestación. La palabra amonestación, nousesia, significa, escuchen, llamar la atención, advertir. Significa literalmente en su origen poner o colocar en la mente. ¿Qué está hablando de lo que es la amonestación? Siempre debemos ser muy claros con los hijos, constantemente advertirles, constantemente ponerles en su mente, hijo mío, el pecado paga, el pecado tiene consecuencias. Si tú desobedeces a tus papás, si tú haces algo malo, yo te lo advierto porque la Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte. Si te apartas de Dios, las consecuencias las vas a vivir tú. O sea, el papá debe estar constantemente con los hijos, dándoles advertencia. Hijo, cuidado. Ponerlo en su mente, colocarle en su mente, que sepa que cuando peca ofende a Dios. Y que si ese hijo a lo mejor ya está grande, conoció del evangelio, sabe del evangelio, pero se apartó voluntariamente, le debo advertir hasta lo que dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y ese
versículo está hablando de los que, habiendo conocido el evangelio, pisotean la sangre de Cristo. Es decir, gente que de repente dice, no, pues yo, el otro día alguien nos dijo, yo era cristiano, pero ahora ya no. Pero ese conocimiento que tuvo, nunca fue cristiano en realidad, pero ese conocimiento que tuvo de Dios y de la Biblia hace que el castigo sea más severo, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra. Entonces, como papás debemos estar con la cantaleta. Hijo, cuidado. Hijo, no hagas eso. A lo mejor ya el hijo ya ni vive con nosotros, ya no está bajo nuestra autoridad, pero sabemos que está apartado de Dios, que ya no se congrega, que lo que sea que sabes que anda mal, sigue siendo tu hijo, ya no está bajo tu autoridad, ya no eres su autoridad, pero eso no quita que debemos amonestarlos. Hijo, acércate a Dios. Hijo, no dejes de congregarte. Ya no me digas nada, mamá, estoy harto, ¿no? Te puede decir. Pero como dice Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para el que está entre los vivos. Mientras tu hijo está vivo, amonéstalo. Ya cuando se muera, ¿para qué? Mientras está vivo, aunque te diga ya estoy harto, está en juego su destino eterno. El cielo, la eternidad con Dios, o el lago de fuego que arde eternamente, donde va a ser el llorar y el crujir de dientes. Y ahí debemos estar duro y darle con nuestros hijos y amonestar. Y a lo mejor tú ya estás mayor, tu hijo ya se casó, tiene hijos, pero ves que anda en malos pasos como hijo, que está apartado de Dios, es tu responsabilidad amonestarle. Ya no la disciplina, ¿verdad? Ya no lo vas a castigar al hijo casado. A ver, hijo, las pompitas. No, hay que se arregle con la esposa, pero es nuestra responsabilidad estar amonestando. Y ya estaremos viejitos, y si sé que mi hija está mal, que mi hijo está mal, hijo, pues la Biblia dice, pues no me digas, pues sí te digo, porque la Biblia dice que te amoneste, que coloque en tu mente advertencias. Siempre debemos estar haciéndolo. Amén. ¿Queda claro, regresando a Efesios 6:4? ¿Qué es criarlos en disciplina y amonestación del Señor? ¿Qué necesitamos para hacerlo correctamente? Regreso al punto central, Efesios 5:18. Ser llenos del Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu, guiados, gobernados por el señorío de Cristo. Entonces criaremos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces no los provocaremos a ira. ¿Se dan cuenta? Parece sencillo, no es fácil. Sin Cristo. Pero hoy en Cristo podemos decir, Efesios 4:13, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la disciplina bíblica. A lo mejor alguien te enseñó otra cosa. No, la disciplina, la amonestación es la que el Señor dice, y aquí está en su palabra. Amén. Ahora, finalmente, una anotación final. Esto es lo que significa Efesios 6:4, regresando a Efesios 6:4, no provocarlos a ira, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Alguien me preguntó el otro día y me dijo, y pastor, ¿y qué onda con los papás adoptivos? ¿Aplica, no aplica? Sí, ¿qué dice la Biblia? Miren, en la Biblia hay algunos casos de padres adoptivos o de adopciones. El primero que se menciona, ¿quién es? Moisés. Lean en casa, no vamos a leer la historia, Éxodo capítulo 1 y 2. ¿Se acuerdan? Muere José porque el pueblo de Israel fue muy bendecido gracias a que Dios usó a José, ¿se acuerdan? Pero después de esto dice la Biblia que vino un rey que no conocía a José y empezó la hazaña contra los hebreos por la bendición que Dios les daba. Y mandó a matar a los varones. ¿Y qué hicieron sus papás? Jocabet, creo su mamá, ¿no? Y tomaron a Moisés, lo metieron ahí en un pesebre, o dicen por ahí, lo metieron en un Moisés, lo metieron en un pesebre. ¿Y quién lo adoptó? La hija de Faraón. Hay un motivo de adopción y tuvo un propósito. ¿Saben quién más fue adoptada? Esther. Lean el libro de Esther. La adoptó su primo Mardoqueo. ¿Y saben por qué la adoptó? Porque murieron sus padres. Vemos la adopción bíblica, que la adopción en la Biblia, o sea, sí ha sucedido. ¿Saben quién más fue adoptado? Nuestro Señor Jesucristo. José no era su padre. No era su padre y lo adoptó. Y si ustedes leen Lucas 2:51, fíjense nada más para recordar, dice, porque se ve que tanto María como José
cumplieron su papel de padres. Dice la palabra de Dios, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O sea, vemos unos padres ejerciendo su autoridad y un hijo obediente. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y vean lo que pasó, dice el siguiente versículo. Y Jesús crecía, o sea, lo llevaron a la madurez. Y Jesús crecía, fíjense, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Quiénes jugaron un papel ahí? Sus papás. ¿Saben quién más fue adoptado? Si tú y yo hemos nacido de nuevo, hemos sido adoptados por Dios. Eso dice la palabra de Dios. Miren lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Gracias a la obra de Jesucristo, porque no éramos sus hijos. ¿Quiénes son hijos de Dios? Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dice Efesios 1:4, todavía más claro, dice, según nos escogió él, en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser, ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y díganme si no tenemos el mejor Padre del mundo. Y nos adoptó, nos hizo suyos, lo cual me habla en resumen que un padre adoptivo puede ser una bendición para un hijo adoptivo y viceversa, y en ambos se debe ejercer Efesios 6 del 1 al 4. Ese hijo deberá honrar a sus padres, deberá obedecerlos, y esos padres deberán no provocar a sus hijos a ira y deberán criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Él nos adoptó, Él es nuestro Padre Celestial, Él nos ama, Él nos disciplina, pero vaya que es un Dios misericordioso. Y de ese Padre es que tenemos que aprender. Vamos a dejar aquí por hoy, mis hermanos, vamos a despedirnos en oración. Si quieren cerrar sus ojos y meditemos como padres. Como padres yo creo que debemos reconocer que en algunas o en varias ocasiones hemos fallado en aplicar una correcta disciplina y amonestación. Debemos reconocer delante de Dios dónde hemos fallado al criar a nuestros hijos. No les hacemos un favor al alimentarlos, al vestirlos, al cuidarlos, al llevarlos a una preparación académica, al instruirlos en la palabra. Es nuestra obligación. ¿Cuántas veces como padres les hemos recriminado a nuestros hijos lo que hacemos por ellos? Hagámoslo, por supuesto, por amor y porque Dios nos lo manda en su palabra. A su tiempo habrá fruto, porque lo que sembramos cosechamos. A su tiempo veremos el fruto. No será en vano, mis hermanos. A su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la palabra. Quizás hoy tienes un hijo apartado de Dios, quizás no lo disciplinaste y amonestaste, pero hoy estás en el camino del Señor, pues ahora amonéstalo. Y dijo, yo ya me perdonó el Señor, ahora estoy en su camino y te advierto que si vives apartado de Él te vas a perder eternamente. Quizás tenemos hijos pequeños, pues ahí hay que aplicar más vara, la instrucción debe ser con mucho más detenimiento, con cantidad y calidad de tiempo, pero debemos estar constantes en su crianza. Debemos llevarlos a una madurez donde conozcan a Jesucristo y rindan sus vidas a Él. Somos un instrumento en manos de Dios, imperfectos sí, fallamos sí, pero con su gracia y la palabra podemos cumplir esta grandísima responsabilidad que tenemos delante de Dios. Es un privilegio, porque los hijos son una bendición, son una herencia, pero es una gran responsabilidad. Tenemos que reconocer delante de Dios que a veces con un trato injusto los hemos provocado a ira. Venir delante de Dios y pedirle perdón a Dios.
Y aún a nuestros hijos cuando hemos equivocado nuestro trato con ellos. Eso no nos merma en nuestra autoridad delante de ellos como padres. Al contrario, nos hace crecer porque esa humildad será una humildad que les enseñaremos a ellos. Pongámonos de pie y despidámonos así orando. Padre Celestial, qué gran responsabilidad a padres y a hijos nos has dado. Qué gran responsabilidad con esta herencia que son los hijos. Fruto de estima, el fruto del vientre dice que es cosa de estima tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que como papá y mamá, sobre todo aquellos papás que están solos, que es solo la mamá, que es solo el papá, pues que les des doble gracia para cumplir esta función, este ministerio maravilloso, porque te ha placido usarnos como un instrumento para llevarlos a tus pies, Señor. Ayúdanos con tu gracia a cumplir este objetivo. Quizás algunos ya sus hijos están grandes y están viendo que no lo hicieron en su momento, pues que ahora, tomados de la gracia de Dios, enseñen a sus hijos para que no lo hagan con los nietos, para que ahora esos hijos instruyan, disciplinen y amonesten en el Señor a sus hijos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque de darlos, verdad que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque tenemos este instrumento maravilloso, porque nos hablas con tal claridad en tu palabra que ahora solo resta dar los pasos de fe y de obediencia. Te adoramos y te damos gracias por este privilegio que hoy nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.